Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Beltrán. En este tercer vídeo vamos a concluir de explicar por qué el aumento en el consumo sí influye directamente en la inflación y por qué esto es una variable independiente al incremento del salario mínimo. Estamos en una serie de 3 videos en donde estamos desmintiendo la falacia de la causalidad entre salario e inflación. Los que han visto los 2 videos anteriores recordarán que empezamos abordando por qué es tan llamativa esta falacia y expliqué pues que hay diferencia entre causalidad, que es la que se da directamente, y correlación, que son todas las formas de causalidad indirecta que se dan en el universo. ¿Sí? Y además describí brevemente cómo existen otros factores distintos al salario, independientes del salario, que sí afectan la inflación directamente. Hoy vamos a concluir con 2 asuntos muy rápidos. El primero es qué es el equilibrio del mercado, cuando hablamos del equilibrio del mercado, y cómo el aumento en el consumo, que nada tiene que ver con el salario, en principio, ¿sí?, nos afecta a la inflación. Bueno, entonces vamos a ver primero qué es el equilibrio del mercado. Decimos qué es el equilibrio del mercado, que lo abordamos brevemente en el video pasado, pero no lo explicamos a profundidad. El equilibrio del mercado es una constante, ¿sí? Es decir, es una cifra constante, tripartita, es decir, tiene 3 partes. Ojo que cuando digo constante, no quiero decir que sea eterno, permanente, absoluto, inmutable. No, me refiero a constante, que es una unidad de medida que suele permanecer estable durante un lapso de tiempo que generalmente es un año. Se puede medir, se puede establecer, se puede cuantificar. Esta constante se compone de 3 variables que se equilibran entre sí, que interactúan mutuamente, una equilibra a la otra. En el video anterior analizamos 2 de ellas. Una que es la producción Q, que es la cantidad, esto es una cantidad, ¿sí?, de productos disponibles en un mercado, es decir, la oferta. En el video anterior hicimos el ejemplo de 80 millones de toneladas de banano. Entonces, 80 millones de toneladas es la cantidad Q, esa es la variable Q. ¿Sí? La cantidad, esta variable Q siempre va a ser una cantidad de producto. En ese video analizamos una segunda variable que fue el capital. El capital. Que esta es nuestra variable económica. ¿Sí? Que puede ser medida en cualquier unidad de medida económica, que pueden ser pesos. En el video anterior lo hicimos en salarios mínimos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es una unidad económica, por lo tanto es una unidad de medida, y además se pretendía demostrar que así hubiera un incremento salarial, si había un incremento en la producción que no fuera proporcional o equivalente a un incremento del capital en el mismo sentido, iba a tener un efecto deflacionario. ¿Sí? En este video vamos a analizar una tercera variable, que es el consumidor. Consumidor, que es la demanda. ¿Y qué es el consumidor? Esta variable, ¿qué nos representa o qué nos indica? El número de personas que compran o adquieren productos y servicios. Es decir, todas son números, todas las 3 variables son cuantificables, ¿sí? El equilibrio del mercado, por eso es una constante cuantificable. Y es una constante tripartita porque hay una relación, una sinergia entre estas 3. Entonces, cuando estas 3, cantidad de producto, capital y número de consumidores, se equilibran en un mercado, es decir, hay una sinergia entre ellas 3, un triángulo, lo representamos con un triángulo, hablamos de un equilibrio del mercado. ¿Cierto? Lo podemos representar con un triángulo. Un equilibrio del mercado. ¿Por qué? Las 3 están en coordinación, las 3 están equilibradas. ¿Bien? En el ejercicio anterior, en el video anterior, hicimos la variable oferta y dijimos que un incremento en la producción, cantidad de oferta, es decir, en la producción,
que no fuera proporcionalmente o equivalente a un incremento del capital en el mismo sentido, sino solamente incrementamos la producción sin incrementar el capital, iba a tener un efecto deflacionario. Es decir, que esa relación, esta variable, tiene una relación inversamente proporcional con la inflación. Ya vamos a ver que la variable consumidor no. Un incremento en los consumidores, ¿sí? o ya sea en el consumo individual, el consumo per cápita, o en el número de personas, o en el dinero que invierten en una cantidad determinada de productos, que no se vea reflejada proporcional o equivalentemente en un aumento en la cantidad, en un aumento en la producción, va a tener un efecto inflacionario. Es decir, que la variable consumidor tiene un efecto directamente proporcional. ¿Sí? Entonces, mientras que en la oferta, con la inflación, tiene un efecto inversamente proporcional, en el consumidor es directo. ¿Sí? Entonces, retomemos. Decimos que la constante del mercado es el equilibrio entre estas tres variables: oferta, demanda y capital, ¿cierto? La sinergia entre estas tres. O que puede ser lo mismo, para decirlo en palabras más sencillas, producción, que es la misma oferta, producción, consumo, la demanda y capital, ¿cierto? Entonces, esta sinergia entre estas tres, esto es el equilibrio del mercado. ¿Cuándo tenemos inflación? Cuando, especialmente en estas dos variables, los voy a poner acá también en viñetas, en lo que es la cantidad, es decir, la producción, la cantidad de productos, valga la redundancia, fabricados, o construidos o puestos a disposición del mercado, pueden ser servicios. Entonces, la producción de bienes o servicios, la cantidad, ¿sí? Eso se mide en una cantidad, sea cual sea la cantidad, metro cúbico, hora, gramo, lo que sea. Y el capital, de la variable económica, el capital, cuando hay un desequilibrio entre estos dos, de forma tal que sucedan una de dos cosas: la cantidad disminuya o se mantenga estable y el capital aumente. Es decir, lo que se paga por esa cantidad de productos sea lo mismo o más. Yo lo voy a poner las dos contrastadas. Entonces aquí tenemos Q, que es cantidad, que es oferta, y aquí tenemos capital. Entonces, cuando esta cantidad Q disminuye, ya hay menos productos disponibles, menos cantidad de productos, o se mantiene estable, o aumenta, pero no aumenta mucho, pero por ahorita vamos a hacer estas dos: disminuye, se mantiene, y el capital me aumenta o se mantiene. Entonces, si hay menos producto disponible por el mismo capital, si hay menos producto disponible por el mismo capital, es decir, se mantiene igual el capital, o sube y hay menos productos disponibles, va a haber un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque se va a pagar la misma cantidad de dinero por menos producto. ¿Sí? Entonces, importantísimo, ¿cuál es la variable que me produce inflación directamente? La cantidad de productos. Porque el capital siempre tiende a aumentar o a mantenerse estable. No, es muy raro que el capital invertido en algo disminuya, que puede pasar, pero la regla general es que el capital va a aumentar o en su efecto se va a mantener igual. Pero la regla general es que el capital va a aumentar. Entonces, si la producción no se incrementa en un porcentaje equivalente o proporcional a lo que se incrementa el capital, voy a tener un efecto inflacionario en sentido positivo. ¿Sí? Ya sea que se mantenga la misma producción, por ejemplo en el caso de los bananos, que mantengan 80 millones de toneladas de bananos, o que se produzca menos, que se produzcan 60 toneladas de millones de bananos, 60 millones de toneladas de bananos, lo dije al revés. Siempre que un capital aumente y no se vea aumentado en un aumento de la producción, voy a tener un efecto inflacionario. ¿Sí? Entonces tenemos tres escenarios. Uno,
la cantidad se mantuvo igual y el capital aumentó. 2. La cantidad disminuyó y el capital aumentó. 3. La cantidad disminuyó y el capital se mantuvo igual. En estos tres bueno, hay un cuarto que sería la cantidad sí aumentó, digamos un porcentaje, ¿sí? X%, pero el capital aumentó por encima de esa producción. El capital disponible para comprar eso, ¿sí? En un Y% siempre que Y sea mayor a X. En esos 4 eventos voy a tener inflación. Entonces, ¿cuál es una buena medida de control de la inflación? Producir más, aumentar la producción por encima de lo que se aumente el capital disponible para comprar productos. En el caso del salario, si el aumento salarial fue el 10%, fue el 9.54, digamos que 10, una buena medida para bajar la inflación sin afectar salarios es aumentar la producción por encima de ese 10%. Claro, eso es sencillo decirlo en un tablero, ¿no? En la práctica, pues vaya uno aumente la producción, se necesitan un poco, ¿no?, de medidas, vías terciarias, incentivos a los microempresarios, todo este tema. No subsidios a los grandes, sino yo diría más bien subsidios a los pequeños productores, que son los que demostrado está que mueven la economía. Y entonces me van a preguntar, bueno, y si la inflación depende solamente de esos dos factores, cantidad de producto y capital disponible, entonces ¿qué me hace el consumidor qué? O sea, no tiene ninguna relevancia. No, sí tiene una relevancia. Sí, la variable consumidor sí tiene un papel muy importante. ¿Cuál es? Equilibrar las dos variables, la de la producción y la del capital. ¿Cómo? La variable de consumidor va a ser una especie de resorte, es como el mejor ejemplo, que me va a mantener ligado al capital y a la producción, me los va a mantener concentrados, no va a permitir que esos dos variables se separen o al menos en una distancia muy grande. Veamos el siguiente ejemplo. En un mercado, el productor siempre va a querer producir menos, es decir, un productor no quiere desgastarse más allá de lo necesario, sino que siempre va a querer producir lo mínimo para satisfacer la demanda. Entonces, aquí tenemos el productor, o sea, la oferta, ¿cierto? Que es lo mismo que la producción. Siempre va a querer producir lo mínimo del mercado para satisfacer una demanda. ¿Por qué? Pues porque sale más barato, es menos tiempo, es menos trabajo, es menos salario y además no va a tener stock, que algo mortal para una empresa es tener mercancía quieta, tener stock que no se mueve. ¿Por qué? Porque eso es dinero que está ahí pero que no se convierte en dinero líquido, sino en mercancía que no se mueve, y eso es lo mismo que nada, prácticamente. Entonces las empresas pues no quieren tener, a no ser que sea un monstruo de empresa que almacene y almacene y almacene, el Estado se puede dar el lujo de tener stocks porque pues, el Estado no vive de eso. Pero una empresa que vive de la producción, de la venta, ¿sí? Tiende a no mantener un stock muy alto, el mínimo necesario, ¿sí? No, sobre todo en productos perecederos, por ejemplo. Pero en cualquier producto, digamos, tener un producto quieto en una estantería que no se mueva, lleva ahí 10 años y no se mueve, pues eso es plata perdida. La idea es movilizarlo por muchas razones. Si los productos se van dañando, tienen fecha de caducidad, así no sean perecederos, van pasando de moda, se van desgastando. Entonces la idea es irlos rotando. Entonces la idea de la oferta del productor siempre es mantener lo mínimo, producir lo mínimo y cobrar lo máximo por ese producto. Entonces tenemos la variable capital. ¿Cuál es el sueño del proveedor, de la oferta? Cobrar lo máximo. Cobrar lo máximo. ¿Cierto? Entonces, un productor siempre va a querer producir lo mínimo, lo más bajito, y cobrarme lo máximo. Un buen ejemplo de esto, y no quiero meterme aquí en temas políticos, pero el mejor ejemplo de esto son las hidroeléctricas y las generadoras de energía, especialmente en el Caribe, ¿no? La ley les pide producir lo mínimo y les autoriza a cobrar la tarifa máxima, ¿no? Una lucha de esas titánicas que tenemos acá la gente pobre. Y sí, los movimientos progresistas en Colombia, así en otros países los critican, pero pues es una lucha social que
creo yo que es justa, necesaria y que hay que hacerla. O sea, sí o sí hay que hacerla. Si no, pues esto sería un moridero. Entonces, la oferta siempre va a querer producir lo mínimo y cobrar lo máximo. ¿Cuál es el papel de la variable consumidor? Entonces lo vamos a poner acá mínimo y aquí. La variable consumidor, esta variable va a ser las veces de resorte, como de ancla, ¿sí? Que me va a jalonar la oferta por un lado, es decir, me va a jalonar la producción. ¿Por qué? Porque el consumidor siempre va a querer más productos. El consumidor siempre va a querer, valga la redundancia, consumir, siempre va a querer más productos. ¿Para qué? Por una cuestión muy sencilla, por supervivencia humana, para la satisfacción de las necesidades. Satisfacción de las necesidades. Lo coloco aquí todo para que se entienda. Para satisfacer las necesidades. Entonces, ¿qué va a querer el consumidor? El consumidor siempre va a querer más producto. Entonces, el consumidor va a motivar la oferta, va a motivar la producción. Siempre el consumidor, así no sean conscientes de eso, ¿sí? Siempre el consumidor va a decir, oferta, dame más, quiero más productos, quiero más. Entonces, eso va a obligar a la oferta, es decir, a los productores a sacar, a producir más. ¿Por qué? Porque el consumidor va a querer, ¿sí? Entonces me va a echar esta variable para arriba. Va a hacer que la cantidad de productos aumente. Siempre va a ser la tendencia. Y al mismo tiempo el consumidor va a querer pagar lo mínimo. Pagar lo mínimo. Pagar menos. Entonces va a jalonarme para abajo la variable capital. Esta es la función de la variable consumidor. Por un lado, me va a jalonar la oferta, va a decir, dame más productos, y por el otro lado, no va a dejar que el precio del producto se dispare. ¿Por qué? Porque va a decir, quiero pagar lo mínimo, ¿sí? O sea, y entre otras, ¿por qué quiere pagar lo mínimo? Por una sencilla razón, porque la capacidad adquisitiva tiene un límite. Es decir, lo que el consumidor puede pagar está limitado por la capacidad adquisitiva. ¿Y qué va a hacer esta capacidad adquisitiva? Que me va a poner un precio máximo. Va a decir no. El consumidor va a decir no, de aquí para allá no le puedo pagar más. O sea, solo le puedo pagar hasta este punto. Claro, el proveedor va a poner un precio mínimo. El proveedor va a decir no, pero es que menos de este punto no le puedo vender más barato porque salgo perdiendo. En ese margen se mueve el mercado, ¿sí? Ese margen, que también es cambiante, lo comprende el equilibrio del mercado. Cuando encuentran ese equilibrio, ahí estamos hablando de un equilibrio del mercado. Entonces, por un lado, el consumidor le va a poner un techo al precio y va a jalonar el precio hacia abajo. El proveedor le va a poner un piso al precio y va a jalonar el precio hacia arriba. Entonces, siempre van a estar en tensión. Estas tres variables se van a equilibrar una a la otra. Por eso se necesitan las tres para que haya un equilibrio del mercado. Habiendo hecho esta explicación, dense cuenta que el papel del consumidor en estas dos variables, ¿sí? Es decir, sin el consumidor, las dos variables, oferta y capital, nunca se podrían equilibrar, jamás. Vamos a analizar cómo funciona esta relación directamente proporcional entre el aumento del consumidor y la inflación. Si no se afecta ninguna otra variable. Ya dijimos que las variables que nos producen inflación son cantidad de producto, siempre que esta cantidad disminuya o se mantenga igual o aumente, pero aumente menos que el capital. Siempre que el capital disponible para invertir algo se me incremente y eso no se vea reflejado en un incremento proporcional de la cantidad de productos. Estas dos son las que me producen inflación. ¿Y tienen que ver con el salario? No, no tienen nada que ver con el salario. Claro, el salario puede motivar el consumo, pero no es una relación de causalidad directa, ¿sí? Que es a lo que quiero llegar. Es una correlación como expliqué en el primer vídeo. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo
las 80 millones de toneladas de bananos que hicimos en el video anterior, para seguir con ese mismo ejemplo. Entonces en ese video recuerdo que hablábamos que en un periodo del tiempo 1, 2024, que es T1, y lo comparamos con el segundo periodo del tiempo, que era T2, 2025, decíamos en ese ejemplo que teníamos una producción de 80 millones de millones de toneladas de banano, ¿cierto? 80 megatones. Y que el capital disponible eran 80 billones de pesos, es decir, lo que se pagó por esta cantidad de producto fueron 80 billones. Que lo hicimos en términos de salarios mínimos, ¿no? Para probar que así hubiera un incremento salarial, si hay un incremento en la proporción que no se vea reflejado en un incremento del capital disponible, me va a producir un efecto deflacionario. Y decimos que el salario mínimo en este ejemplo era igual a 1 millón de pesos, a 1M, ¿cierto? O sea que el capital disponible eran 80 millones por simple división de salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces tenemos la variable capital, que es esta, que pueden ser, se puede medir en salarios mínimos o en billones de pesos. Y la variable cantidad, que es esta. La única variable que no hicimos en ese ejercicio, porque no era necesario, fue la del consumidor. Vamos a analizarla aquí. Vamos a suponer que tenemos una población inicial de 40 millones de habitantes, que es como muy cercana a lo que hay en Colombia actualmente. Creo que hay más, no tendría el dato exacto, pero vamos a hacerlo con ese ejemplo. Entonces aquí le puse el monachito este. Y vamos a decir que esta es la variable consumidor. ¿Sí? Entonces tenemos 40 millones de habitantes en un momento. Entonces incrementamos, entonces aquí ¿qué relación hay que hacer? Aquí como ya tenemos las tres variables, ¿cierto? Ya tenemos un equilibrio del mercado en cantidad de personas y pesos, cantidad de personas y capital, cantidad de productos, número de personas y capital, que son las tres elementos del equilibrio del mercado, vamos a hallar las relaciones entre estos. Entonces, la primera relación es a cómo sale el producto, que es dividir capital por cantidad, ¿cierto? Capital por cantidad, ¿sí? Que es cuánto invierto por cada producto. Y bueno, y también cantidad por capital, de las dos formas se puede hacer, ¿no? Entonces, a cómo sale cada producto o cuánto invierto por cada producto, ¿cierto? O cuánto consume cada producto. Aquí lo vamos a hacer las personas. Vamos a hacer el consumo por persona o consumo per cápita, si lo quiere decir en latín. Consumo por persona, que se pueden ser de dos formas. Consumo por cantidad, o sea, el consumo en cantidades, que ese sería cantidad sobre personas, o el consumo en dinero, lo que cada persona invierte en dinero. Capital sobre personas. Entonces, el consumo en cantidades serían 80 millones de toneladas, 80 megatoneladas, ¿cierto? Entre 40 millones de personas. Millón con millón se cancela, 80 dividido en 40 serán 2 toneladas. Cada persona consume 2 toneladas al año, en este ejemplo, de banano, en cantidades. Claro, esto no lo consume nadie en banano, o sea, al menos no en Colombia, pero es un ejemplo hipotético. Vamos a ver cuánto invierte. Entonces tenemos 80 billones de pesos, con B, que billones es millón por millón, es decir, millón al cuadrado, dividido entre 40 millones de personas. Entonces cancelamos un exponente con millones, nos queda M normalita, 80 dividido en 40 serían 2 millones de pesos. 2 millones de pesos al año consume cada persona, en este ejemplo, 2 millones de pesos al año por persona, ¿sí? Entonces tenemos el consumo per cápita, tanto en cantidades como en pesos. En este ejemplo vamos a aumentar la población sin disminuir,
sin disminuir lo que cada persona invierte. ¿Sí? Vamos a ver. Porque entre otras debería aumentar lo que invierte. No es que aumenta el salario, debería aumentar lo que invierte. Pero lo vamos a hacer en pesos para que vean que... Entonces, no vamos a aumentar la producción. Vamos a suponer un escenario donde la cantidad Q me siguen las mismas, las mismas 80 millones de toneladas. Y aumentamos la cantidad de personas. Vamos a suponer que la gente estuvo en fiesta, estuvo reproduciéndose, apareándose, ¿sí? Y nacieron 10 millones de colombianos. Entre otras, la población siempre tiende a aumentar por varios motivos. El principal motivo por el que la población aumenta es porque esa es la lógica de un estado de bienestar, ¿no? La tasa de natalidad, por lo general en países donde tengan un buen sistema de salud pública, va a ser mayor que la tasa de mortalidad. La gente no solamente tiende a vivir más, sino que tiende a haber más personas con el tiempo. Siempre van a haber más personas. Bueno, no siempre, pero la regla general es esa, ¿sí? A no ser que suceda una epidemia, una guerra o algún evento catastrófico, una migración masiva, la regla general es que siempre deben haber más personas. Pueden haber menos, claro, sí, pero por lo general siempre van a haber más personas. Entonces, decimos en los consumidores que la población tiende a aumentar. En el capital sea absoluto, siempre va a aumentar. En la población tiende a aumentar. Entonces aquí dijimos que aumentamos un 25% de la población. Pasamos de 40 millones a 50 millones y que no producimos más, que los productores ya llegaron al tope de lo que podían producir. 80 millones de toneladas de bananos. No producimos más. Y decíamos que cada persona invertía 2 millones de pesos, no lo hicimos en salarios, no utilizamos el salario como unidad de medida, lo hicimos en pesos, invertía 2 millones de pesos al año por banano. El consumo en pesos no suele disminuir, es decir, generalmente ese es un comportamiento, digamos que está suficientemente comprobado, no suele pasar, a no ser que sea un producto que caiga en desuso, pero si es un producto de primera necesidad, como es la comida, no suele pasar que lo que invierte en promedio una persona al año en un producto disminuye en el año siguiente. No es común, sobre todo porque el salario aumenta. Antes, al contrario, lo que invierte va a aumentar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien tenía disponible 100.000 pesos para comprar huevos en un año, esa cifra suele o permanecer constante, es decir, ser los mismos 100.000 el siguiente año, o aumentar. Entonces ya no va a invertir 100.000, sino 110.000. Es como la lógica, ¿no? Pues además hay un incremento salarial, ¿sí? Entonces no es común que alguien en un periodo del tiempo consuma algo habitual, digamos por 100.000, y que al otro año consuma 80.000. Digamos, puede pasar, pero no es la lógica del crecimiento económico, no, pues yo no lo he visto, no he visto como muchos casos muy relevantes, aunque hipotéticamente podría pasar, ¿no? Pero aquí vamos a suponer que seguimos la regla general, 99.9% de los casos, y que el consumo se mantuvo. ¿Qué fue lo que cambió? Que hubo más gente. Puede aumentar la población principalmente por nacimientos, pero también puede ser por efectos migratorios, ¿sí? Puede aumentar o puede disminuir, como en el caso de Venezuela creo que disminuyó un par de millones de personas que se movieron para otro país. Tampoco fue mucha la gente que emigró, ¿no? No es como lo dicen los medios. Pero por lo general aumenta. Entonces, decimos que tenemos 50 millones de habitantes, aquí lo voy a poner el monachito, y que estos habitantes consumen 2 millones de pesos al año y ese capital lo vamos a mantener, no, ni siquiera lo vamos a aumentar, vamos a mantener ese capital. Entonces, eso quiere decir que 50 millones de colombianos que consumen 2 millones de pesos al año, entonces multiplicamos 50 por 2, serían 100 billones. Entonces la variable K me aumentó, no porque la gente invirtiera más, que esa sería otra forma, que siguieran los mismos 40 millones de habitantes, pero que invirtieran más, que ya no invirtieran 2 millones, sino 2 millones y medio, ¿sí? Esa puede pasar, pero no, aquí aumentó la variable capital porque hubo más gente. Ni siquiera fue porque invirtieran más, sino porque hubo más gente. Al haber más gente, pues hay más dinero. Y al haber 100 billones de pesos para la misma cantidad de productos, pues obviamente va a dar un efecto
inflacionario proporcional al incremento de la población. ¿Por qué? Porque ya no voy a pagar 80 billones, ya la relación no va a ser 80-80, sino 100-80, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a pagar la gente en este hipotético caso 2025 por producto? Va a pagar capital por sobre producto, entonces vamos a tener que, borremos, para poder hacer el ejercicio, vamos a tener que 100 sobre 80, ¿sí? Esto me da, bueno, 100 billones, entonces millones, 1,25 millones. Y si recuerdan bien, en el ejemplo anterior, la unidad de producto salía, ¿a cómo salía cada producto en el ejemplo anterior? Salía a 1 millón de pesos. 80 billones disponibles para 80 millones de toneladas salía 1 millón de pesos. Aquí no, porque aquí tenemos más dinero disponible para la misma cantidad de productos. O sea, la producción no me aumentó. Entonces, 100 billones para 80 toneladas. Cada tonelada me sale a 1,25 millones, o que es lo mismo, 1.250.000. Se me incrementó en la misma proporción que se me incrementó el número de consumidores. En el caso general, la regla general, que es que mantengan el consumo. Ni siquiera aumentó el consumo, lo mantuvieron. A eso súmenle, si lo hubiera hecho en salarios mínimos, probablemente hubiera sido más. Claro, entonces si lo hacemos en salarios mínimos, dijimos que en 2024 una persona, como eran 40 millones de habitantes, invertía 2 salarios mínimos al año en banano, que eran 2 millones de pesos. Si hacemos la misma proporción, 50 millones de habitantes, y entonces serían 100 millones de salarios mínimos. Si el salario mínimo, hemos dicho que en 2025 era 1.200.000, entonces ya tengo que multiplicar 1.200.000 por 100 millones de salarios mínimos, de eso sería 120 billones. Al dividirlo entre 80 millones de toneladas, ¿a cómo me sale la tonelada? A 1,5 millones, que es lo mismo que decir 1.500.000. ¿Por qué me aumentó? Porque estoy utilizando como unidad de medida el salario mínimo y no lo estoy haciendo en pesos. Esto prueba que el salario no es el único factor que afecta en la inflación, sobre todo porque el crecimiento de la población, es decir, que nazca más gente, o que emigre más gente, o que digamos muera menos gente, que también es otra forma, no tiene nada que ver con el incremento salarial. Hoy hay una tasa de nacimientos que, indistintamente si el salario sube o baja, la gente siempre va a nacer. Es decir, siempre va a haber más gente, indistintamente si el salario sube o no. O siempre va a venir nueva gente, ya sea por turismo o por asentarse aquí directamente. Y nada tiene que ver con el salario. Finalmente, para concluir, ¿qué tiene que hacer un país para evitar que el incremento salarial, o no para evitar, para controlar la inflación más bien? ¿Cuál puede ser una buena medida? Aumentar la producción. ¿Y cuál es ese mínimo? Porque siempre la idea es que lo aumente y lo aumente y lo aumente a lo que dé, ¿no? Pero vamos a calcular el mínimo de lo que debería aumentar para mantener una inflación equilibrada o para tener efecto deflacionario, es decir, hacia abajo. Entonces lo mínimo que debería aumentar, si la preocupación es el salario, entonces tenemos por acá un salario 1 en el tiempo, en un tiempo 1, en un primer punto en el tiempo tenemos un salario 1, y en el punto del tiempo 2 tenemos un salario al que se le aumentó un porcentaje, X%. Entonces, como mínimo debe tener en cuenta ese porcentaje de aumento del salario, ¿sí? Es decir, si ese X fue un aumento del 10%, lo mínimo, en principio, que debería aumentar la producción, la oferta, sería ese 10%, para que se mantenga, digamos, haya un equilibrio en el aumento de la producción proporcional al aumento del salario, y los precios tenderían a permanecer igual. Pero no hemos tenido en cuenta el consumidor, porque el consumidor siempre aumenta, o no siempre, digamos, la regla general es que el número de personas me va a aumentar. Tenemos en un momento en un primer punto del tiempo, una cantidad de habitantes, de consumidores, y en un segundo punto de tiempo, una segunda cantidad de habitantes que ha aumentado en Y%.
Entonces, la producción debería tener también en cuenta esos. Como son variables independientes, es decir, la población me aumenta indistintamente del salario, no es que la tasa de natalidad justo crezca exactamente lo que crece el salario, no, son variables independientes, se tienen que multiplicar, no sumar. Entonces supongamos para este ejemplo Colombia, entonces lo reflejamos así, salario. ¿Cuánto aumentó? El 10%. Entonces eso sería 1,1. O que sería lo mismo, 100% más 10%, eso al 110%, y eso al trazarlo en decimales es 1,1, ¿cierto? Y el aumento de la población, es decir, multiplicado, población o consumidores, población, creció, no sé, no tengo el dato aquí cuánto creció la población de este año, pero eso suele ser entre 1 y el 2%. Digamos que el 2%. Bueno, pongámonos exagerados, digamos que el 5%. Entonces, 1,05, es decir, que sería lo mismo que el 100% más el 5%. Vamos a suponer que la población creció el 5%, que no creo. O sea, y la multiplicación de estos dos me va a dar lo mínimo que la producción tendría que aumentar para mantener una inflación equilibrada. Multiplicamos esos dos, serían 1, entonces sería 1,155. ¿Sí? Que sería lo mismo que 100% más 15,5%. ¿Cierto? Restamos este 1 porque pues no vamos a aumentar 155%, le restamos 1, entonces eso nos da 15,5%. Es decir, 15,5%, que la producción para mantener en este ejemplo hipotético donde el salario sube el 10% y la población otro 5%, la producción tendría que aumentarme como mínimo un 15,5% para que por efecto de la compensación del equilibrio que tienen estas tres variables, la inflación tienda a mantener equilibrada. Digo tienda porque no es una certeza, como ya indiqué en los videos anteriores, hay una multiplicidad de factores que afectan la inflación distintas a estas tres, como el precio del dólar, por ejemplo, la tasa de usura, bloqueos económicos, ¿sí? Eso es cierto, los bloqueos económicos afectan la inflación, Venezuela es el ejemplo de eso, y no es porque yo entre a defender un régimen ni nada de eso, no, es porque eso está probado. Un país que es bloqueado económicamente sube sus precios, creo que en Asia Menor, si no estoy mal, Pakistán sufrió eso. ¿Mm? Otros países son ejemplo de eso, eso no es solamente aquí con Venezuela, ¿sí? Con Rusia intentaron hacer lo mismo, bueno, Rusia tenía una economía fuerte y tenía más mercado, pero eso está probado, cuando se bloquea económicamente un país hay un efecto inflacionario, eso. Hay otras medidas como los impuestos que aplican directamente al producto, entonces no digo que es absoluto, digamos que hay una causalidad directa, sino que hay una correlación. Para concluir, una buena medida para controlar la inflación siempre es aumentar la producción por encima del aumento salarial y por encima del incremento poblacional. Bueno, con esto he concluido estos 3 videos. Si te gustó este video, pues dale like, me apoyas, te suscribes. Espero que haya sido bastante claro. Espero que haya sido entretenido, un poquito largo, pero la explicación fue contundente. Muchas gracias por ver el video.